Listo, chicas. Entonces, las 5:05 y ya estamos grabando. De nuevo, muchas gracias a las tres por unirse este, y acompañarme hoy en esta primera tutoría de esta asignatura que a mí me gusta, me parece que es una asignatura muy hermosa, me parece que construye muchísimo en la, lo que uno, o más bien la palabra no es construye, más bien deconstruye muchísimo de la idea de lo que uno tiene que son o cómo deben ser los estudios sociales. Y por eso he usado este arbolito como primera imagen, porque lo que vamos a hablar es de la teoría que nutre la práctica de los estudios sociales. Entonces, para mí la teoría es como todas estas raíces que van a nutrir la praxis, que es lo que nosotros, que es esto que está aquí. Entonces, les doy la bienvenida a este espacio de construcción conjunta. No se trata solo de que yo voy a hablar, ¿verdad? Esta tutoría ha sido o la he diseñado no como una lección, digamos, lección magistral pasiva, sino como un entorno dialógico donde ustedes, como futuras profesionales, van, y junto conmigo vamos a desglosar esos fundamentos teóricos, esas raíces que sostienen el ejercicio docente de los estudios sociales. Entonces, el objetivo de esta tutoría, y se lo menciono mucho porque van a haber muchas preguntas, muchos espacios en los que yo espero que ustedes me puedan participar. El objetivo es trascender entonces esa simple resolución de dudas técnicas que suele pasar en las tutorías para entrarnos juntas en un análisis crítico de los enfoques epistemológicos que definen la mediación pedagógica de las ciencias sociales, de los estudios sociales. Porque aunque en el nombre de la asignatura no lo deja ver con claridad, esta asignatura está orientada a comprender los principios de la didáctica de los estudios sociales, sobre las que ustedes van a estar paulatinamente profundizando más y más. Faride, bienvenida. Entonces, para cumplir con esto que les estoy contando, tenemos. Bueno, pues ya ustedes me conocen, bueno, ahí les decía que está la teoría, son las raíces y la praxis, y ustedes ya me conocen, soy el profesor Marco de Piedra, y tenemos unos objetivos. El primero es de construir, precisamente la palabra que usé hace un ratito, los enfoques epistemológicos que sustentan la labor docente en el área específicamente de lo social. Después de ahí, analizar la evolución que ha tenido la didáctica como ciencia, desde su raíz científica hasta la necesaria especialización que en la actualidad le otorgamos. Y por último, fomentar una postura crítica en ustedes frente a los modelos epistemológicos y pedagógicos que han surgido. Y a ustedes les toca evaluar la pertinencia en el escenario histórico actual y en el costarricense. Y para cumplir con esos objetivos, nos vamos a guiar de unas preguntas generadoras, que son estas. Las vamos a ir retomando cada vez que terminemos de hablar sobre un tema. ¿Existe una o muchas didácticas? ¿Subsiste aún en la actualidad una exaltación romántica de la ciencia? ¿Importa quién aprende o importa quién media pedagógicamente? La educación es neutral. Y la última pregunta, la más rara que ustedes dicen, ¿qué le pasa a la profesora? ¿Que Dios ha muerto? Bueno, tiene ese principio tiene que ver mucho con el postmodernismo. Bueno, comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Existe una o muchas didácticas? Vea, lo digo en el material, la génesis de la didáctica la, la encontramos en Grecia, ¿verdad? Que es todo eso que están viendo ahí, pero eh, es en el siglo XVII cuando adquiere un carácter más científico. ¿Con quién? Con este señor que les estoy enseñando aquí, eh, Jan Komensky, también conocido como Komeni. En 1657 publicó una obra muy conocida y que fue muy importante y muy disruptiva en ese momento, que se llama La Didáctica Magna. Con ruptura que hace él de lo que se venía entendiendo lo que educación, entonces la mediación pedagógica deja de ser
una acción que queda al azar, como le nace al profesor, ¿verdad? Como, como pueda el contexto permitirnos formar a los estudiantes, como permite a los estudiantes, deje de estar así como tan a la libre, digámosle, improvisado, y que dependía mucho de la intuición para convertirse en una ciencia organizada. Lo que nos dice Comenio es que la labor docente debe organizarse, porque solo de esa manera podemos potenciar y favorecer las capacidades cognitivas y también las socioemocionales que van a permitirle a nuestros estudiantes aprender. Entonces, cuando yo les digo que adquiere un carácter científico, significa que a partir de este señor barbudo que están viendo allá, es que la didáctica comienza a reflexionar en cómo enseñar, a quién o a mediar. Es que la palabra enseñar ya prácticamente no se usa, pero bueno, digámoslo aquí por como lo pensó Comenio, a quién enseñar, con qué medios se enseña y para qué. Esa pregunta es muy importante. ¿Para qué enseñar? Estas preguntas, al mismo tiempo que se planteó Comenio cuando escribe su libro y que le entrega hacia la sociedad y la sociedad empieza a preguntárselas también, generaron una serie de dudas en cuanto a cuáles son las variables de la didáctica. Por ejemplo, estas no son todas las preguntas, pero aquí les planteo algunas. ¿Cómo afecta las características del estudiantado el proceso de aprendizaje y el proceso de mediación pedagógica, su edad, su madurez, su contexto? ¿Afecta o no afecta? ¿Cuál es el paradigma educativo que asume una persona docente cuando se planta frente a sus estudiantes y comienza a dar clases? A veces no tenemos claro que tenemos que tener un paradigma educativo. Precisamente hoy vamos a hablar de esos paradigmas, de esos principios epistemológicos, perdón, que nutren los paradigmas de la educación. Entonces, ustedes hoy, por ejemplo, podrían tomar una postura a partir de lo que hoy reflexionemos, porque es necesario que uno vaya claro, bueno, yo quiero ser este tipo de profesor que se nutre de estos paradigmas, ¿ok? O de estos principios epistemológicos. ¿Cuáles son los métodos didácticos que se pueden utilizar para esos estudiantes de los que hablábamos al principio y para los contenidos que nos mandan a dar y desde el paradigma epistemológico pedagógico que yo asumo? ¿Cómo debe ser la evaluación considerando todas esas variables anteriores? ¿Cómo debe ser la planificación? Entonces ahí es cuando uno comienza a darse cuenta que la didáctica no es tan fácil, que verdaderamente el concepto de ciencia está bien asignado a esta práctica porque implica un montón de pensamiento. Ya no podemos seguir hablando de aquella improvisación y aquella intuición para convertirse en un proceso científico. Entonces, esto nos lleva a nuestro primer tema de debate. Hay quienes afirman que la didáctica es una única didáctica, digámosle como general, y que los principios de esa didáctica general deben aplicar para cualquiera de las asignaturas o contenidos que uno quiera aprender, ya sea estudios sociales o sea matemática, o sea artes plásticas y estudios sociales, o música y cartografía, ¿se imaginan? Que es la misma didáctica. Eh, y entonces está la otra, digamos, la otra porción del mundo dice que no puede haber una sola didáctica, que deben existir muchas didácticas específicas que se va adaptando a cada disciplina. Entonces yo les preguntaba a ustedes las preguntas que nos orientan esta construcción que hacemos hoy. Entonces, según lo que nos dice Comenio y según estas variables, es suficiente con ser un buen pedagogo para mediar pedagógicamente los estudios sociales. Eso, o más bien déjeme planteárselo suficiente, de otra manera, es suficiente las buenas intenciones para mediar pedagógicamente y de manera correcta los estudios sociales. ¿Sí o no? ¿Entendieron la pregunta? Chicas, ¿están ahí o se fueron? Alguien que me conteste, porque si no, esto va a ser muy largo. ¿Nada? ¿Nadie quiere contestar?
Gracias. Yo, bueno, yo voy entendiendo por el momento. Gracias, Jacqueline. Entonces yo te vuelvo a plantear la pregunta. Muchas gracias por participar, Jacqueline. ¿Son suficientes las buenas intenciones para mediar de manera correcta los estudios sociales? Yo pienso que sí es relevante. Eh, Pero la pregunta, Jacqueline, te la voy a volver a plantear si alguien más quiere participar. ¿Es suficiente las buenas intenciones para hacer una mediación correcta de la asignatura de los estudios sociales? sí, ¿Ok? ¿Alguien piensa otra cosa? Y entonces, Jacqueline, pero gracias por participar de nuevo. Entonces yo te vuelvo a preguntar, si es suficiente solo las buenas intenciones, entonces, ¿por qué crees que hay gente hablando que necesitamos didácticas específicas que se vayan adaptando a cada disciplina? Chicas, estas preguntas son muy importantes porque son las que me van diciendo que ustedes van comprendiendo la temática y que están aquí. Ojalá quisieran participar en el resto de las preguntas porque tengo miles de preguntas que hacerles a lo largo de la discusión. Voy a seguir. Vea, esta es la conclusión que llegamos en este siglo XXI, en este 2026, para que lo sepan. La complejidad inherente a los contenidos sociales, por ejemplo, que estudian la volatilidad, perdón, del comportamiento humano, nos obliga al reconocimiento de didácticas específicas, con las cuales diseñamos estrategias que no son generalizables y que responden exclusivamente a la naturaleza de los estudios sociales. Entonces, respondiendo a la pregunta que le hacía a todas y que me respondió Jacqueline, no basta con las buenas intenciones. Yo puedo querer mucho dar clases de estudios sociales, pero si no tengo un proceso formativo de reflexión sobre todas esas variables que yo les había dicho y miles de variables más que existen en el acto educativo, solo voy a ir a hacer cosas voy a ir a probablemente reproducir a como a mí misma me enseñaron, pero no hay un proceso reflexivo de mi praxis. Entonces, vean, para ser profesor de estudios sociales tampoco basta con conocerse la historia de Costa Rica y del mundo para arriba y para abajo. Usted se la puede conocer, pero si usted no sabe mediarlo desde esas estrategias no generalizables, ¿verdad? Que responden a la naturaleza, sus estudiantes se van a ir como sabe la profe, pero nada más. Y ahí lo que importa no es cómo sabe la profe, sino cómo aprenden mis estudiantes. Eso se entiende. Por favor, aunque sea un no. Yo necesito saber si están o no están, porque si no están, pues yo solo se conectaron, están presentes, no pueden hablarme. Hola, profesora. Gracias, Perdón, Faride. estoy un poquito ronquita. No se preocupe, gracias, Faride. No, yo sí comprendí y tiene toda la razón. Creo que cuando uno va a empezar en lo que es educación, uno como docente tiene que tener también respeto por los alumnos, por los estudiantes y enfocarse también uno en que no solo sale de la universidad con, digo, el aprendizaje, sino también utilizar materiales didácticos e ir, digamos, investigando más conocimiento para poder dar una mejor clase y que los estudiantes puedan también Sí, aprender y sí, guiarlos también a que ellos investiguen. excelente. Yo lo ampliaría a un respeto por la práctica docente, por la praxis docente, ¿verdad? Para no llegar a improvisar, que es lo que criticaba Comenio, al aula, para no llegar con materiales que no sirven para ese contexto, para esos estudiantes, para esa edad, para no llegar ciertamente sin saber de lo que tenemos que hablar, para no llegar a hacer un examen memorístico, para no llegar a repetir como loritos y poner a repetir a los chiquitos como loritos. Este espacio ustedes están empezando su formación y esta asignatura tiene esa intención, que ustedes tengan un primer
enfrentamiento con la realidad que le lleve a esa discusión interna de qué es lo que yo tengo que saber, de qué me tengo que yo empapar para llegar a ser una buena docente. Ok, gracias a las dos por participar, así por lo menos sé que no estoy tan sola. Bien, vamos a seguir. Entonces, la pregunta era que yo les planteaba al principio es si existen una o muchas didácticas y la respuesta desde lo que hemos visto es que en este momento tendríamos que hablar de muchas didácticas. Para nosotros una didáctica específica de los estudios sociales que la vamos a ver hoy y después la van a ver ustedes en otras asignaturas a lo largo de la carrera. Pasemos ahora a un aspecto fundamental que son los enfoques epistemológicos. Ya hablamos de la didáctica como ciencia y la necesidad de una didáctica específica. Hablemos de esas raíces. ¿Se acuerdan que les dije que en el árbol las raíces son los enfoques epistemológicos que nos permiten tener hojitas y tener ramitas y dar frutos, ¿verdad? Entonces, repasamos el significado de epistemología, por si acaso. ¿Qué es la epistemología? Es un enfoque epistemológico, es una posición filosófica que da a la persona que investiga una perspectiva sobre cómo se crea y se valida el conocimiento. Los enfoques epistemológicos influyen en la forma en que se aborda la investigación, la selección de métodos y la interpretación de resultados. Aquí este concepto está definido solo desde la investigación, pero obviamente aplica también para la didáctica. Y hoy vamos a hablar de 4 de esos enfoques. Si ustedes ya comenzaron sus tareas, los tuvieron que haber visto. Esos enfoques son el positivismo, esos son los enfoques sí, epistemológicos que genera una praxis didáctica específica. Ahora la vamos a ver. Entonces son 4. Son el positivismo, el humanismo, el crítico y el posmodernismo, que está asociado a aquellas preguntas que les ponía al principio. Entonces, hoy vamos a hablar de estas 4. Espero que nos alcance el tiempo. Y yo les voy a dejar ahí, yo les esperaría que ustedes se vayan a acostarse hoy o a pensar en estos días antes de hacer la tarea, cuál de esos enfoques nutre la práctica de la docente que ustedes quieren ser. Ok, entonces comencemos por el primero. El enfoque positivista y el modelo conductista. El positivismo emerge en el siglo XIX, en los años 1800, bajo el fragor de la Revolución Industrial, con esa promesa de dominar al mundo a través de ese rigor científico que nace en este siglo. Y entonces es cuando aparecen como ese señor que está ahí, Augusto Comte, que es muy, muy importante, otros como Henry Saint-Simon, Henry Saint-Simon y Pierre-Simon Laplace, que promovieron la idea, aquí lo vemos en una caricatura, de que, ojo, esto es muy importante. Desde el positivismo se defiende que existe un único método para todas las ciencias. Entonces ya desde aquí, esta idea positiva, desde esta idea, no podríamos afirmar que hay una variedad de didácticas, que hay multiplicidad de didácticas, porque existe un único método para hacer las ciencias, es más unidireccional. Vamos a ver más postulados fundamentales que tiene el positivismo. Primero, ahí tenemos a Augusto Comte. Las ciencias empíricas. ¿Qué es eso? ¿Qué es empírico? Dice ellos que solo es válido aquello que yo puedo observar en la realidad a partir de precisamente la observación y la experimentación. Y solo desde lo que yo pude ver puedo explicar y predecir. Ustedes han visto o más bien oído ese no sé, dicho, no sé qué, cómo llamarle, de que si hay un árbol que se cayó en una selva, por allá en el Amazonas, en lo más adentro del Amazonas, se cayó en árbol. Ese árbol, en realidad, si usted no supo que se cayó, no vio que se cayó, no lo oyó, nadie le contó, entonces, como usted no lo pudo observar, como dicen los positivistas, entonces ese árbol no se cayó. ¿Han oído eso?
Es básicamente eso. Solo es válido, ojo la palabra que estoy usando, solo es válido lo que yo puedo observar en la realidad. Solo si yo lo observo, puedo explicar y predecir. ¿Y qué pasa con todo lo que no es observable en la realidad? Por ejemplo, las emociones. Bueno, a menos que yo esté muy feliz y ande muerta de la risa, carcajeándome, pues yo lo puedo observar, pero no siempre la felicidad se externa de esa manera, o las emociones son externas, o los estados de ánimo, o la espiritualidad, o conceptos como creatividad, no es necesariamente observable. ¿Ok? Entonces vamos a dejar ese por ahí. Otro principio fundamental, el conocimiento absoluto. Dicen ellos que la realidad es una entidad acabada, que las personas podemos conocer de forma absoluta por el medio del uso de un método específico. Un único método específico. ¿Se acuerdan la caricatura anterior? Existe un único método para conocer la verdad y ese método nos dice la verdad absoluta de cualquier fenómeno. Y bueno, lo que les venía hablando, la unidad del método, se aplica la misma lógica de investigación para las ciencias naturales y también para las ciencias sociales. Y ahí es cuando uno le empieza a hacer como cosquillas, como que le empieza a brincar un ojo. ¿Cómo que vamos a usar el mismo método de las ciencias naturales para las ciencias sociales? ¿Acaso nosotros somos un bichito de laboratorio con el que pueden experimentar y vamos a funcionar siempre igual? Entonces, estos principios que estamos viendo aquí plantean una gran dificultad. Para las ciencias naturales tal vez no sea tan grande, pero para las ciencias sociales, cuando hablamos de conocer lo que les decía, el comportamiento humano, ¿cómo aplicar el método que se usa para las ciencias naturales? Los científicos positivistas suponen que se puede obtener un conocimiento objetivo del mundo natural y del mundo social, porque para ellos las ciencias naturales y las ciencias sociales emplean la misma lógica y procedimientos de investigación. Básicamente ellos dicen, es lo mismo estudiar la composición química del agua, es lo mismo que estudiar cómo aprende un estudiante. Desde esta perspectiva, se considera que ese método, que yo les he puesto esa imagen ahí, es único y el mismo para todos los campos de saber, concluyendo que la unidad de todas las ciencias se fundamenta en el método. Lo que hace a la ciencia es el método con el que se tratan los hechos. ¿Ok? En otras palabras, en el siglo XVIII, si bien se reconoce la necesidad e importancia de las ciencias sociales, que antes no se les reconocía, estas debían regirse bajo el paradigma cientifista dominante que era el físico natural. Se reconoce entonces lo social como científico, que eso ya era un gran avance, pero siempre en relación con las ciencias naturales. Entonces, nace un debate sobre la propia noción de ciencia, el significado de lo que es humano, de lo que es el espíritu, de la cultura, de la sociedad, reivindicando primero que nosotros estamos en una igualdad, nosotros, bueno, el pensamiento social está en una igualdad frente a lo natural en cuanto a que existen posibilidades epistemológicas para desarrollar conocimiento social, reconociendo la diferencia de la naturaleza entre uno y otro tipo de conocimiento. Ok, ¿están de acuerdo? Les voy a rogar que alguien me conteste. ¿Están de acuerdo con estos principios positivistas cuando afirman que lo que hace la ciencia es el método con que se tratan los hechos y por tanto debe existir un único método? Basta con que me digan sí o no. No, profe. Para mí no. Ay, muchas No. gracias. Gracias, yo tampoco. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ¿saben qué es el problema también muy grande? Que esta postura ignora la subjetividad humana y esto en las ciencias sociales supone un gran problema porque nuestro campo de conocimiento se caracteriza por un sujeto cognoscente y un objeto por conocer, que normalmente es nuestro sujeto,
de los cuales no pueden liberarse de su propia subjetividad. Edgar Morin, que está mencionado, yo lo menciono para arriba y para abajo, en todo lado, dice, bueno, es que la ciencia social se nutre de la subjetividad. Para los positivistas, la subjetividad propia de la cultura, de la educación, de las emociones, de todo lo que implica social, es una debilidad. Pero por ejemplo, el Morin dice, no, gracias a Dios que somos subjetivos, que nuestro campo de conocimiento es subjetivo, porque le da una riqueza, una reinterpretación constante. Entonces, por ejemplo, ¿de qué sirve esto? Que ustedes un tema, cuando vayan a hacer su tesis, un tema que se ha trabajado 15 veces en los tesis, resulta que en el contexto diferente, con otros estudiantes, en otro nivel, con otros contenidos, con otro director, con otras personas, da resultados totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque somos subjetivos, porque estamos llenos de subjetividades que nos modifican constante y permanentemente. O ustedes son las mismas desde que nacieron a este momento de sus vidas. No, ¿verdad? Todos nos transformamos, todos nos reconstruimos permanentemente. Ok, este es un debate que quienes, ya no sé si alguno de ustedes, creo que Faride, me suena, que llevaron conmigo la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales desde una perspectiva interdisciplinaria, tal vez lo recuerden, frente a los que sostienen, vean, y esta es la respuesta que tenemos que darle y siempre la digo para que cuando ustedes, yo tenía un amigo que decía, ah, las ciencias sociales, yo estudié historia y me decía, usted que estudia historia está en un nivel inferior. Ese desgraciado tenía el descaro, él estaba estudiando ingeniería en aquellos años, y él tenía el descaro de poner en un nivel inferior las ciencias sociales sobre la ingeniería, por ejemplo. Y eso es algo que permea. ¿Y qué es esa visión de mi amigo? Una visión positivista, totalmente pasado de moda, con conceptos paradigmáticos epistemológicos de hace 2 siglos. Bueno, cuando me lo dijo era de un siglo. Bueno, entonces, vean, esta es la respuesta que ustedes tienen que darle. Frente a los que sostienen que el científico social no puede ser imparcial, objetivo y por tanto no puede hacer ciencia, ustedes y yo les respondimos que no exista la ciencia neutral en la que no intervengan los valores. Todo proceso de conocimiento, incluido el científico más natural de alguien que está investigando un virus, tiene su raíz en opciones alternativas que adoptamos en juicios, según los juicios de valor previamente establecidos, porque hasta esa persona que investiga ciencia natural es una persona llena de subjetividades. Ahora, toda esta discusión que les acabo de contar, ¿qué tiene que ver esto con la didáctica? Bueno, porque estos principios epistemológicos, filosóficos, nutren una postura didáctica, una postura de profesores que dicen, hoy, eso es lo que yo quiero ser, o de profesores que sin saberlo lo están siendo. Vamos a verlo y van a ver ustedes, van a decir si es cierto o no es cierto. La expresión didáctica del positivismo es el conductismo. No se les olvide esa palabra. En particular, desde la figura de estos dos viejillos que están ahí. Iván Pavlov, que era un doctor, y Frederick Skinner. Entonces, les voy a contar de los dos y de otro más que no he puesto ahí. Pavlov realizó estudios a finales del siglo XIX sobre el comportamiento de los animales. Él hizo estudios sobre sus propios perros. Es una foto de aquel tiempo. Ese viejito de espaldas es Pavlov y ese era su perro. Y entonces él lo fue condicionando con la hora de comer. Cada vez que les iba a dar de comer, él hacía sonar una campanita. Entonces, los perros, yo no sé si ustedes tienen perros y se les ha pasado. Yo tengo un perro que apenas me ve que ya le voy a dar de comer, empieza a echar babas. Bueno, pues él fue condicionando a los perros de Pavlov para que ya viene la comida, empezaban los perrillos a babear. Entonces, este experimento
que por cierto usó aquel método científico que vimos allá, lo llevó a este señor a asegurar que sus perros tuvieron un cambio fisiológico y que ese cambio fisiológico era una prueba de aprendizaje por condicionamiento. Entonces, sí, aquí lo vemos, que existe un aprendizaje no voluntario que él llama condicionamiento clásico, que se logra por la asociación de dos objetos, que le llama él estímulo-respuesta. El estímulo es la campanita y la respuesta, ahí como se ve en el dibujito, las babas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les estoy hablando de Pavlov? Porque sus experimentos dan a entender que el aprendizaje, primero que todo, no es un privilegio solo de las personas, sino también, al él demostrar que sus perros aprendieron, dice que el aprendizaje es un hecho fisiológico que responde a las leyes de la naturaleza. Imagínense. Entonces, básicamente, cualquier esfuerzo que usted tenía, que usted ni se esfuerce, condiciona a sus estudiantes a aprender, pues no va a ser con campanitas o a la larga sí, yo no lo sé. Entonces, estos experimentos de Pavlov fueron la base para que este otro señor, John Watson, funde la psicología conductista. Él es el que le pone nombre, conductismo. Y su experimento más famoso es con un pobrecito bebé al que condicionó a tenerle miedo a las ratas. Vamos a ver ese video. Es 2 minutos, dura. Lo que él hacía era, bueno, vamos a ver el video. Chicas, déjenme cerrar aquí la presentación para abrir el video acá, pero yo tengo que volver a empezar a compartir. Permítame un segundo, porque tengo que compartir de nuevo con sonido. ¿Listo? Me dicen si por favor lo escuchan. Ya se los hago grandes. ¿Escuchan? Sí, profe. Gracias. Ok, voy a hacerlo grande y escuchamos. Profe, disculpe, ya puso el video, es que no lo veo. ¿Perdón? Ay, no, no lo está compartiendo. Y qué raro. Vamos de nuevo, No, espérense. Voy de nuevo, qué raro. Pero sí lo escuchan, ¿verdad? no, no lo escucho ni lo Ay, No, qué veo. profe, raro. yo tampoco escucho. ¿Qué hice yo? Bueno, voy aquí otra vez. Yo creo que ya, ¿Ya lo ven? sí. Ok, gracias por decirme. Vamos de nuevo. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé.
Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Muy bien. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Bien. Entonces, permítanme ahora cerrar aquí. ¿Vieron qué barbaridad? Qué barbaridad el pobrecito bebé. ¿Me cuentan si ya ven la presentación? Sí, ya se ve, profe. Ok. Vean, este señor, incluso, además de traumar a los pobrecitos bebés para el resto de la vida, incluso se atrevió a decir esto: deme una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo. Lo subrayé yo, adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios, incluso mendigo o ladrón, y prescinda de su talento, sus inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Watson incluso decía que podía, no solo decía que podía hacer lo que le diera la gana desde ese condicionamiento, sino que uno, o sea, yo lo que quiero decirles es que en qué medida, más bien, es eso, lo que quiero decirles, en qué medida nuestro sistema educativo actual sigue tratando a los estudiantes como eso, como arcilla moldeable en lugar de sujetos con voz propia. ¿Cuánto seguimos nosotros utilizando en las prácticas pedagógicas, de mediación pedagógica, ya no solo en los estudios sociales, de todas las asignaturas, principios en los que le enseñamos a tener miedo, por ejemplo, a las matemáticas? ¿Ok? Otro de los pesos pesados del conductismo es Frederick Skinner, que está ahí. Él desarrolla el condicionamiento operante, ese concepto, que está allí, otra vez con experimentos con animales. En este caso él utilizó sobre todo ratitas y palomas. A diferencia de Watson, Skinner introduce refuerzos positivos y negativos a modo de recompensa, que aumenta la posibilidad de reforzar o no una conducta. Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando nosotros en este 2026 premiamos con sellitos o con caritas, o calificamos por la memoria y cuánto se aprendió de memoria, qué memoria más fantástica tiene ese muchacho, ¿estamos educando ciudadanos o estamos condicionando conductas como hacía Pavlov con sus perros? ¿Qué me pueden decir? Condicionando, porque se está premiando. Sí, cuando nosotros le decimos, vean, voy a hacer un ejemplo que usaron conmigo, se llama condicionamiento operante. Cuando yo estaba en el colegio, como en 9º año, mis papás me compraron una bicicleta y me dijeron, me la pusieron ahí en el cuarto y me dijeron, se puede subir a la bicicleta hasta que gane no sé, el 3er año, lo que fuera. Tenía como 15 años o menos. Entonces, yo amaba subirme en las bicicletas y yo quería sobre todas las cosas una bicicleta como esa. Entonces, yo todo el tiempo trabajé para poder tener esa recompensa.
¿Qué aprendí o qué no aprendí? ¿Quién sabe? Sabrá Dios. Probablemente nada, porque yo lo que quería era la bicicleta. Eso es condicionamiento. Entonces, cuando nosotros le decimos a un estudiante, o ustedes, no sé si todas son mamás, uy, que es chiquito, se lo aprende todo memoria, tiene una memoria fantástica, o ustedes mismas se lo dijeron, estamos condicionando conductas como la memoria, no estamos llevando aprendizaje, estamos condicionando conductas. En la escuela y las prácticas docentes, los principios del conductismo se expresan en estas cosas. Vean, y tal vez ya me va a entender más. Por ejemplo, este principio de objetividad y neutralidad. Ese docente como transmisor, bueno, esa palabra, de verdades apolíticas y desideologizadas. Y por eso a mí la palabra transmitir, es que yo le voy a transmitir a mis estudiantes, ya no me gusta, ya eso no se usa. El método son procesos rígidos, dogmáticos, estandarizados para absolutamente todos y todos los contextos. Por ejemplo, lo que nos propone el MEP. Hechos y datos. Hay un énfasis en la memorización de fechas y conceptos exactos, un conocimiento mecánico, tal y como propone en casi todos los contextos de los estudios sociales. Y hay un sujeto pasivo, es un estudiante como un receptor acrítico de verdades adultas que usan especialmente el dictado o la copia, o bueno, ahora no sé, le dan fotocopias o ya lo descargan, o sabrá Dios cómo lo están haciendo ahora. Pero es un estudiante que no está aprendiendo a pensar y a desarrollar las habilidades del pensamiento histórico. Está aprendiendo a memorizar una fecha, que todo mundo lo sabe, todo mundo lo dice, probablemente ustedes mismos lo han dicho, o a ustedes mismos les pasó, o lo han oído. Yo me lo aprendí en memoria, lo vomité todo en un examen y después ya se me olvidó. Porque el condicionamiento es, tírelo todo ahí, es un examen memorístico, tírelo todo, obtengo 100, todo el mundo lo felicita y le van a decir que es muy buen estudiante porque se está con 100. Si aprendió o no aprendió, no está en la ecuación de los principios conductistas. Entonces, si es tan malo, ¿por qué lo estamos mencionando? ¿Y por qué, si es tan malo, cómo es posible que en las aulas costarricenses 2026 nosotros sigamos reproduciendo este tipo de modelo? Yo siento que, es que pega un viento y se me enredan todos los pelos. Yo creo que necesitamos conocerlo porque este modelo, déjenme pasar de diapositiva, si quiere, ajá, ahí está. Este modelo fue un primer intento por estructurar el cómo enseñar, el cómo mediar. Está bien en ese primer momento por aquellos principios positivistas de verdades absolutas y no sé cuánto, ¿verdad? Se trata de una educación basada en datos y una evaluación con exámenes estandarizados, con medición del desempeño, pero por lo menos fue un primer intento. Hay un énfasis en las disciplinas científicas, en las ciencias naturales, que han sido altamente promovidas gracias a la idea de que el conocimiento, ese tipo de conocimiento puede ser verificable y nos hereda sistemas educativos estructurados desde currículos nacionales y métodos generalizables homogenizadores de conducta. Y esto, por muy bonito que esté el plan de estudios de los que emerge el MEP, es esto que está aquí. El MEP y todo el sistema educativo costarricense es estructurado, nos da un currículo para absolutamente toda la población nacional, con el mismo método para absolutamente todos los estudiantes, y todo el mundo sale con las mismas conductas. Deberían salir con las mismas conductas. Así usted viva en el pueblo más remoto del norte de Guanacaste, o vivo aquí donde vivo yo en el centro de Acerrí. Todo es lo mismo. O sea usted de un pueblo originario y reciba clases en Cabécar, en no sé dónde. ¿Me explico? Esos son métodos homogeneizadores de conductas. Y eso es lo que uno debería pensar. Bueno, ese es el tipo de modelo educativo que yo quiero seguir reproduciendo en mi práctica educativa.
yo siento que la segunda razón por la que tenemos que hablar de positivismo y de conductismo es porque uno tiene que conocer lo que uno no quiere ser. Y además, que la sociedad entera, el mundo entero, nos está llamando a modificar, porque el positivismo ha afectado la calidad de la vida de la ciudadana. ¿Cómo? Al impedir que una persona estudiante comprenda críticamente su entorno, que es dinámico y caótico. Este escenario actual en el que ustedes están estudiando y que van a tener que ir a ejercer, porque mientras ustedes se gradúan, ya yo me fui, me pensioné me despisté del mundo, pero ustedes van para adelante, ¿verdad? Entonces van en un mundo, en un escenario complejo, dinámico, con esa palabra que les decía, caótico. Entonces, en ese escenario, esas prácticas positivistas en las que transmito contenidos impide educar ciudadanos con una acción formativa que signifique emplear lo que están aprendiendo para poder comprender críticamente lo que sucede en el entorno y la realidad global. Entonces, hay que conocerlo para reconocer que el positivismo es un enfoque que innovó en su momento, pero que actualmente, bueno, en aquel momento también, pero ahora más, es rígido, es limitado, ignora la creatividad, ignora la subjetividad, minimiza aspectos emocionales, artísticos, filosóficos, que ahora, gracias a los otros paradigmas que vamos a ver, son esenciales, sabemos que son no importantes, fundamentales, esenciales para el aprendizaje de las personas. Además, el positivismo se caracteriza por esa rigidez en cómo vamos a ir a dar las clases, porque al poner énfasis en esta estructura, hace que la praxis educativa se vuelva mecánica y poco flexible. Y por último, nos toca a nosotros directamente, por eso tenemos que conocer el positivismo, porque modelo epistemológico otorga menos importancia a las humanidades, disciplinas como la filosofía, el arte, la literatura, la historia, han sido dejadas, lo que hacía mi amigo, a un segundo plano en favor de las ciencias exactas. Inclusive con conceptos como habilidades blandas y todo ese tipo de conceptos, estamos minimizando ese valor importante que tiene lo social, en lo cual ustedes están involucrados. Ustedes decidieron estudiar. Ustedes aquí no estamos dando clases de didáctica de las ciencias ni de las matemáticas. Estamos hablando de estudios sociales. Entonces, estudios sociales implica ese estudio, esa complejidad humana y de todo lo que como humanos hacemos y como sociedad hacemos. Bueno, entonces, para terminar, la pregunta, ¿es el conductismo una exaltación romántica de la ciencia? Y sobre todo en las preguntas, ¿subsiste aún en las aulas de las escuelas, de los colegios, de las universidades, una exaltación romántica de la ciencia? ¿Qué les parece, chicas? ¿No me entienden la pregunta? Dígame, digo. Bueno, profe, sobre lo que ha estado hablando, ¿verdad? Digamos, de llegar a dar clases a un colegio, hay que saber, digamos, llegarle a los estudiantes, no todos van a aprender memorizando, ¿verdad? Tal vez a algunos les gusta ver videos o hacer pues prácticas y todo, o sea, todo es diferente, en esa parte, digamos, que se debe transformar las clases más dinámicas, Sí, más significativas, sí, alejadas de la memorización. exacto, porque la única corrección, completamente de acuerdo con tu comentario, la única corrección que te voy a hacer es que memorizar no significa aprender, no necesariamente significa aprender. La memoria es una capacidad necesaria. Aquí no la estoy demonizando, se dice así, demonizando. Bueno, ustedes me entienden. No estamos diciendo que está muy mal tener memoria así, esas increíbles que se aprenden todos los números de teléfono. Eso está muy bien, pero eso no puede ser el criterio que mide cómo
se desarrollan las clases de estudios sociales. En 2026 para adelante, ¿ok? Entonces, ahora sí, como es de esperarse, surgieron propuestas epistemológicas desde la filosofía y la didáctica que significaron una ruptura radical con el positivismo. Y es ahí donde nace el humanismo. Defiende que no existen verdades absolutas. ¿Se acuerda que los positivistas decían la verdad absoluta que nos da la ciencia y el método? No, ahora los humanistas dicen, deje de hablar tonteras, no existen verdades absolutas, no existe un único método para conocer la verdad y para hacer ciencia. Frente a ese mecanismo conductista, el humanismo reconoce que el ser humano no es un animal de laboratorio como las pobrecitas ratas y palomas y perros, ¿verdad? Sino un ser influenciado por sentimientos, por cultura, por lenguaje, por su edad, por el género, por dónde nació, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aplica tanto para el sujeto individual como para los conjuntos sociales, por lo que el humanismo reconoce que es imposible establecer teorías absolutas, así como tampoco es posible predecir y controlar todos los hechos, que es lo que nos decía el positivismo. El positivismo decía, usted use este método y yo le de seguro que le puedo predecir qué va a pasar aquí, así sea social o sea natural. Los humanistas dicen, está loco, nada que ver. No se, sencillamente, lo humano no puede predecirse, no se pueden controlar los hechos. El humanismo, en otras palabras, se ocupa de los seres humanos, como su palabra lo dice, de su esencia, su destino, su historia, su constitución más íntima, su tragedia interior. Por algo es como todo lo contrario. Es una ruptura que es una ruptura, no es como a medias, es una ruptura así, ¡juá!, radical, ¿verdad? Se pregunta sobre el sentido de la existencia de esa persona, de ese ser humano, de su dimensión, de su extensión en la comunidad. Es así como surgen contribuciones de los psicólogos, de los psiquiatras, de los psicoterapeutas. Por ejemplo, estos que les voy a enseñar acá. Ay, esto ya me lo brinqué. Ya esto lo dije. Estos señores que están aquí. Víctor Frank, él es el padre de la logoterapia, que es la búsqueda del sentido como motor vital. Eric Fromm, el impacto de los factores sociales que los factores sociales tienen en la personalidad. O Abraham Maslow, que es un señor que me cae muy bien, la autorrealización, él habla del concepto de autorrealización a través de una jerarquía de necesidades, que es esta pirámide que están viendo acá. Lo primero es mantener la pancita llena, tener una casita, sentirnos en comunidad, sentirnos amados, y si tenemos todo eso, somos una persona autorrealizada. Es más complejo que eso, pero bueno, eso lo estoy haciendo a pocas palabras. Vean qué interesante, esto no se lo precisamente no se lo tienen que aprender de memoria, se los estoy nombrando y les estoy hablando de estos temas porque vean qué diferentes temas. Ya no tenemos un viejillo pegándole sustos a un pobrecito bebé para decir, mire cómo hay cómo las personas pueden ser condicionadas. No, ahora tenemos temas totalmente que se orientan en la otra dirección, y en el plano de la educación hace que se rechace los postulados del enfoque conductista positivista, proporcionando un nuevo conjunto de valores para el abordaje y la comprensión de los fenómenos sociales. Los principales aportes van a venir de dos viejillos que ahorita se los enseño, que son Carl Rogers y Jean Piaget. Aquí estaría a grandes rasgos, o que lo vamos a ver en detalle. La persona docente se convierte en un facilitador de un clima seguro y empático. Es una guía, se convierte en guía en la construcción de estructuras mentales. Esto lo dice Rogers y esto lo dice Piaget. Vean qué diferente de ese figura docente como transmisor, único sujeto activo que deposita en el estudiante pasivo. No, facilita climas seguros y empáticos para que ocurra el aprendizaje, y además guíen la construcción de ciertas estructuras mentales. Ahorita vamos a ver eso de las estructuras mentales. Luego, el aprendizaje
se vuelve significativo, relevante, autodirigido. No es una fecha que me aprendí de memoria y sabrá Dios cuándo, ¿para qué me importa? El aprendizaje, dice Piaget, es una construcción activa según la madurez biológica, que ahí es donde Piaget metió la pata, pero ahora lo vamos a ver. ¡Ay! Se me volaron estos. La persona estudiante es autónoma con potencial de crecimiento y Piaget dice es un sujeto que interactúa con el entorno. ¿Cuál es la crítica? Que hay una dificultad de aplicar estas cosas tan bellas en los currículos rígidos y estructurados que mantiene el MEP. ¿Por qué? ¿Por qué los mantiene? Porque está sustentado en principios conductistas, aunque diga que no, o más bien positivistas. Y también otra crítica es que hay, de repente puede haber, especialmente de lo que dice Jean Piaget, un enfoque adultocéntrico que ignora factores culturales y sociales. Pero vamos a verlos en detalle. Aquí. Estos son los principales aportes de Carl Rogers, que es este señor con cara bueno que les fue puesto ahí. Entonces, lo primero, vean qué diferente a todo lo que veníamos hablando. Aprendizaje centrado en la persona estudiante, resaltando que el acto educativo debe estar centrado en este persona estudiante y no con mayúscula y con negrita en el contenido y no en la persona docente. Por lo mismo, ese aprendizaje debe ser relevante para los, ojo, si como está centrado en el estudiante, debe ser relevante para el estudiante, para sus intereses y sus necesidades individuales, lo que promueve, y eso haría un aprendizaje que sea más significativo y motivador. El docente como motivador es la otra característica, perdón, como facilitador. Desde esa visión del acto educativo centrado en la persona estudiante que es activa, el papel de la persona docente se modifica. Ya no es el de impartir conocimientos ni transmitir datos ahí raros, sino el de facilitar el aprendizaje. Entonces, para ello, el docente crea un ambiente seguro, empático, donde los estudiantes se sienten libres de explorar, de descubrir su propio potencial. Le da importancia a la relación, da un papel muy importante a la relación que debe existir entre docente y estudiante. Él enfatizó que esa relación, una relación empática, obviamente, una relación de armonía, de amor pedagógico, si se quiere, facilita el proceso de aprendizaje y promueve el desarrollo personal. Además, él habla de la autonomía y el autoaprendizaje. Esto refiere que el estudiantado asume la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica que ese estudiante puede elegir, ojo, sus propios temas de estudio, sus propios objetivos y evaluar su propio progreso. Muy abierto, ¿verdad? De repente uno dice, puña, ¿cómo le vamos a dar tanta libertad a un estudiante? Y a la larga me dice, es que yo no quería estudiar nada y habría que ver si el humanismo, si esta propuesta de Rogers lo permite. Según lo que dice Rogers, pareciera que sí. El aprendizaje a través de la experiencia, los estudiantes deben tener la oportunidad de aplicar lo que aprenden en situaciones reales y reflexionar sobre sus experiencias. Luego, fomentar la creatividad y la expresión, eso está muy fácil. Aceptación incondicional implica que las personas docentes deben aceptar a sus estudiantes tal como son. No hay que juzgarlos ni ponerles condiciones para que aprendan. Y el aprendizaje significativo. Aquí voy a hacer una explicación. David Anzubel habla también de aprendizaje significativo. Son diferentes conceptos. Es el concepto de Rogers, que es el que me interesa aquí. Creía que, bueno, un poco ya lo he dicho, que el aprendizaje más efectivo es cuando se relaciona con la vida real, con los intereses del estudiante. Entonces, ese aprendizaje relevante es significativo, y si es significativo, va a ser duradero, va a ser memorable, ya no quedó solo para vomitarlo en un examen, sino que se mantiene a lo largo de la vida. Hablemos ahora de Piaget. Ese señor que está aquí es muy, 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 muy importante, muy importante. Piaget, el constructivismo y el socioconstructivismo son los fundamentos pedagógicos de la política educativa, de la política curricular costarricense. Entonces, y Piaget, aunque ahora todo el mundo lo critica, el pobrecito señor, pero Piaget, ¿cómo puedo decirlo? Como que abrió aguas en lo que, como entendíamos la educación y el aprendizaje. Sin embargo, déjenme decirles
que Piaget mismo no se consideraba a él mismo como un humanista. Y él se separa inclusive él se separa de la corriente. Sobre todo, se separa de la psicología humanista de Carl Rogers, porque a él no le interesa la conducta del individuo, sino su desarrollo cognitivo. Entonces me dicen, ¿pero por qué entonces lo puso? ¿Por qué está aquí? Precisamente por eso, porque pone énfasis sigue poniendo el énfasis en esa persona, en ese proceso cognitivo, cómo evoluciona. Vamos a ver esos principios de Piaget, ya casi lo vamos a ver. Vámonos aquí. Los aportes de Piaget. Concepción del aprendizaje como una construcción activa. El estudiante no recibe el conocimiento de forma pasiva, al igual que Rogers, sino que lo construye activamente a partir de su interacción con el entorno. La teoría del desarrollo cognitivo por etapas, este es muy importante. Él propone que el aprendizaje depende del nivel de desarrollo del estudiante, que es tanto a nivel sensoriomotriz como cognitivo. Entonces, perdón, bueno, sí, está bien, está bien. Entonces, él dice que hay estadios de desarrollo. Entonces, está el estadio en la primera etapa del bebé. Ahorita no me sé exactamente todos pero creo que va como hasta los 3 años, algo así, que es esa etapa sensoriomotriz. Después está una etapa preoperacional, después la etapa de operaciones pero operacional va como de los 3 o los 5, perdón por si fallo con esos números, hasta los 10, más o menos 9, 10. Y después de ahí se está en una etapa de operaciones concretas y luego la de operaciones formales, que ya es cuando son adolescentes. Entonces, desde esos estadios de desarrollo, como le llamó Piaget, es necesario ajustar lo que vamos a ir a hacer a las aulas. Entonces, ¿cómo se traduce eso en lo que nosotros hacemos? Que a un chiquito, una chiquita de escuela, según Piaget, de primer grado, nosotros no lo podemos ir a decir, mire, es que Cristóbal Colón llegó a Costa Rica en 1502, pero ya había llegado antes en 1492 y después en 1575 llegó Pedro da un montón de historias, porque ellos no entienden esa periodización histórica porque es un concepto abstracto. El tiempo es un concepto abstracto que se entiende más adelante en las etapas de operaciones formales. Entonces, ¿por qué en estudios sociales en primaria se empieza a estudiar geografía, pero desde lo concreto, desde lo que conozco, desde el espacio? Porque el espacio no es algo abstracto, sino que es algo concreto que se analiza desde mi barrio, mi comunidad, dónde está la iglesia, etcétera, 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 y va progresivamente. ¿Eso me lo están entendiendo? ¿Lo habían estudiado antes? Sí, profesora. Yo, bueno, no sé si estoy en lo correcto, es que había leído, pero no sé si fue él, que decía que había etapas, digamos, que había que dejar que los niños sean niños, no forzarlos a, digamos, a enseñarles, por ejemplo, estudios siendo tan bebitos, o sea, que había que dejarlos disfrutar su infancia. No sé si fue él No sé o si no sé si fue él, estoy. pero tendría alguna relación con lo que él dijo. Porque él dice, en esta etapa, ¿ven? Pues ahí es donde Piaget, como lo que les decía, metió la pata. En esta etapa aprenden esto y esto y esto, pero nada más. Y todos los chiquitos del mundo y absolutamente todos en esta etapa, de tal edad, aprenden solo esto. Y a partir de esa etapa, todo esto otro más. ¿Ok? Entonces, puede ser que sí, puede ser que hay un fundamento constructivista. Claro que tenemos que dejarlos hacer niños. Pero entonces, desde el campo de la educación, ¿cómo se traduce eso? Que debemos ajustar cómo enseñamos, qué enseñamos a la edad y a la madurez cognitiva del estudiante. Voy a seguir, porque todo esto es para que entendamos el humanismo, ¿verdad?
Ahora, yo estoy segura que ya les estoy convenciendo más de no ser positivistas y ustedes dicen, por lo menos humanistas sí quiero ser, ¿verdad? Entonces, procesos de asimilación y acomodación. Este Piaget nos explica que a la hora de aprender, o sea, que para aprender lo que se hace es integrar nueva información a estructuras previas, o sea, asimilo y acomodo a lo que ya yo tenía conocido. Y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Más allá de si tiene razón o no tiene razón. Porque nos dice que los chiquitos no son o el estudiantado en general, que eso es algo que nos pasa mucho al docente. Creemos, sobre todo pasa con los niños, creemos que los chiquitos llegan a la escuela como, no sé, un papel en blanco, no sé cómo decir la palabra sin ofender, no sabe nada, no ha aprendido nada, todo su proceso, toda su etapa sensoriomotriz, donde aprendió tantísimas cosas que se aprenden en las primeras etapas del crecimiento, a hablar, a caminar, a tragar, a comer, etcétera. No, nada afecta que todo el desarrollo que tuvo con su familia, lo que habló, lo que no habló, las noticias del pueblo, lo que discutió, los amiguitos que tuvo, nada intervienen en el aprendizaje o en las estructuras cognitivas que pueden llevarlo a aprender. Creemos que llegan a la escuela así como tonticos y entonces hay que llenarlos de información y de cosas porque pues el chiquito no sabía nada. Entonces, con esta idea de asimilación y acomodación, Piaget nos dice que eso, de que los chiquitos son una hoja en blanco en la que podemos los adultos escribir, no es cierto. La importancia de la interacción con el entorno, lo que acabo de hablar, el reconocimiento del papel de las ideas previas, es lo que acabo de hablar, muy importante, vean, lo dijo Piaget, perdón, el error es parte del aprendizaje. Entonces, a veces nosotros ¿cuál es la palabra que quiero? Como que le damos demasiada importancia al error, ¿verdad? Pero el error también, o nos espanta que exista el error, pero el error también nos lleva a aprender. También Piaget nos habla que todo el centro de la praxis educativa tiene que estar en el estudiante. El docente se convierte en un mediador, desde ahí que nosotros comenzamos a hablar de mediación pedagógica y no de enseñanza, ¿verdad? Y aprendizaje basado en la experiencia de lección. Ok, eso déjenselo sus corazones. Yo creo que más adelante también lo van a tener que ver. Hay asignaturas creo que didáctica, que lo van a tener que ver con mucho más detalle. Aquí perdón, voy a toser. Ya me agarró el asma. Aquí lo que yo quiero es que ustedes se llevan estas ideas para que me entiendan cómo supone el humanismo esa ruptura radical que yo les estaba hablando. Entonces, podríamos afirmar desde los aportes de estos dos, bueno, aquí está lo de las etapas, y aquí estaban, de 0 a 2 años de edad sensoriomotriz, luego la operacional de 2 a 7, operaciones concretas de 7 a 11, y a partir de los 11, el problema es que, bueno, después lo vamos a hablar, porque hay críticas a esto, pero bueno, entonces, desde los aportes de estos dos, podríamos afirmar que el humanismo destaca la importancia de la persona, su potencial, su autonomía en el proceso de construcción de uno mismo, ¿verdad? Y desde mi conocimiento de uno, mi conocimiento que adquiero del mundo. Y propone alcanzar o más bien alcanzar para esto, o que para alcanzar esto, se propone un modelo de educación abierto, flexible, creativo, globalizado, que responda a los intereses y las necesidades y características biológicas de esa persona estudiante, que pone en funcionamiento sus estructuras cognitivas y socioemocionales para asegurar el aprendizaje. Entonces, bueno, ahí quería hablarles algo del humanismo y la interdisciplinariedad, pero ya no tengo tiempo, voy a seguir adelante. Voy a brincarme esa parte. ¿Qué es esto? Entonces, son muchas las críticas que se le han hecho a las propuestas humanistas. Yo no sé si ustedes dijeron, sí, soy humanista, porque no quiero ser conductista. Las críticas que se le hacen en particular, digamos, a Rogers, se cuestiona la dificultad
de trabajar con un currículum estructurado y coherente, por ejemplo, el que nos propone el MEP, porque se acuerdan que él dice todo el tiempo, no trabajemos solo los temas de interés del estudiantado, y si ahora el tema de interés es el mundial, vamos a ver cómo hablamos del mundial y cómo metemos todo lo que tenemos que analizar hablando del mundial. Y así no nos lo propone el MEP. Yo no digo que esté mal, pero el MEP no dice otra cosa. Desde lo anterior, quizá el mayor inconveniente representa entonces eso, la dificultad de aplicar sus reglas en la práctica, especialmente en entornos educativos tradicionales que priorizan, como el nuestro, la evolución y el conocimiento humano. Y Piaget, por su lado, es criticado por la falta de consideración de los factores culturales y las interacciones sociales que pueden modificar para bien o para mal el desarrollo cognitivo de las personas. No es posible asegurar que todos los niños de 0 a 2 años de todo el planeta, de todas las circunstancias, comiendo todas las cosas que pueden comer o no comer, con leche materna o sin leche materna, con cuidado de una madre o sin cuidado de una madre, con todas las condiciones o sin nada de condiciones, siga y siga avance o no a una etapa sensorial que se cumple en esos de 0 a 2 años. ¿Me explico? Y eso para todas las demás etapas. Más adelante, Lev Vygotsky va a proponer una alternativa frente a esta idea de Piaget y le solucionó mucho. Eso es lo que se llama socioconstructivismo y es lo que les decía hace un rato, el fundamento de la política curricular costarricense. Además, bueno, quiero correr porque ya estamos tarde. Estos Pilar Beneham y Joan Pagés, que van a ser súper importantes en la segunda unidad, y por favor, apréndanse en esos nombres y no lo olviden nunca, porque tienen ustedes que leer sobre ellos, sobre la didáctica de los estudios sociales. Por favor. Entonces, dicen que la mediación pedagógica de los estudios sociales, los principios del humanismo, ya sea desde lo que dijo Rogers o lo que dijo Piaget, dejan el aprendizaje sujeto a la persona, o más bien a la percepción que tiene cada persona sobre la sociedad. Entonces, volvamos a ese escenario que les decía hace un ratito. ¿Qué tal si el chiquillo, vamos a poner dos chiquillos en comparación, qué tal si es un chiquillo en la casa, tiene una familia que le conversa, que le cuenta las cosas que están pasando, que leen, que ven noticias, que oyen buena música, que tienen un círculo social amplio, un chiquito que es cuidado, un chiquito que es amado, un chiquito que cuida, que come bien, etcétera? Entonces, ese chiquito puede una percepción diferente de la sociedad de un chiquito que vivió como un vecinito mío que yo tenía aquí, vivió toda su infancia, toda su infancia encerrado de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, no lo dejaban salir, no lo dejaban jugar, corría como un loquillo en el jardín de la casa, le hablaba a todo el mundo y nadie le hablaba a él porque qué le pasaba a ese chiquito, con una mamá bastante agresora. Entonces, es un ejemplo, como pueden haber otro montón de ejemplos, ¿verdad? Entonces, es probable que la percepción de la realidad que tenga el chiquito con todas las condiciones del chiquito como mi vecinito sean muy diferentes. Y si no, entonces la crítica es esa, la que dice Beneham y Pagés. Si dejamos que el estudiante escoja sus propios temas y los escoja desde la construcción que ha tenido, puede ser que ese chiquito emerja del sistema educativo con un montón de carencias, con un montón de debilidades. Ok, vamos a ver. Particularmente, creo que eso se los puse en el material de autoaprendizaje. Particularmente para el aprendizaje en las ciencias sociales, se propone el estudio de problemas relevantes, dicen Pilar Beneham y Joan Pagés, relacionados con los intereses de cada edad, desde el uso de metodologías activas que fomenten el autoconocimiento y la reflexión personal, espiritual y moral. La intervención de las personas docentes en este proceso va siempre encaminada a motivar la actividad mental del estudiante para que quiera pensar y, como resultado con su convencimiento, quiera asumir su libertad y responsabilidad personal y social. La interacción
se hace fundamental en el proceso y ello demanda una capacidad de empatía y de autonomía por parte de nosotros como docentes. El profesor ya no entiende la evaluación como cuantificación de resultados, porque los significados personales no se pueden medir. La evaluación se entiende como un medio para mejorar y ajustar la ayuda del profesor a las necesidades del proceso que realiza el estudiante. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Sí, profe, está bien. Sí. Vean, les tengo una pregunta para terminar este tema. Si el humanismo pide que el estudiante elija sus temas, ¿verdad? Lo que le resulte significativo, ¿cómo conciliamos esa libertad del estudiante con la obligación de cumplir con un programa nacional estandarizado? ¿Se puede o no se puede? Yo quisiera pensar saber qué está pasando Profe, por las mentes de ustedes. pienso, Cuéntenme, gracias. profe, bueno, pienso, bueno, en mi caso yo pienso que no, profe, Ajá. ¿Por qué? porque bueno, el MEP a uno le da un plan y uno tiene que Ujú. darle, tiene que seguirlo. Si uno pone, qué sé yo, a escoger a un estudiante X tema y no cumple con lo que dice el plan, pues muy difícilmente uno lo pueda desarrollar, ¿verdad? Porque eso es como una estructura que ya hay, ¿verdad? Entonces, Y pienso que no más, se podría salir uno de esa estructura. exactamente, y podríamos salirnos, pero resulta que inventaron unos exámenes en los que estamos obligándolos estamos homogenizando el aprendizaje. Entonces, absolutamente todos los estudiantes van a ir a hacer el mismo examen y todo el mundo tuvo que haber aprendido lo mismo. ¿Y qué le toca a un pobre profesor de estudios sociales? Pegar carrera como loco, hablar como taravilla, dar materiales, porque resulta que el temario de estudios sociales es enorme, enorme. Y entonces ahí es cuando dice, ay, mira, con razón son conductistas, porque resulta que las condiciones reales de las aulas no nos permiten, en términos generales, ser humanistas. Entonces, vean que yo voy a poner aquí otra vez todo lo que nos dijo John Pages y Pilar Beneham. Aquí ellos nos dan un montón de soluciones. Entonces, ¿es el humanismo realmente una ruptura real o es solo idealismo? ¿Qué les parece? Idealismo. Bueno, yo voy a hablar por mí. Yo me considero una profesora humanista. Me comí los principios de Carl Rogers y para el resto de la vida. No es lo único que permea mi práctica y mi forma de vida. Aquí la invitación es a no casarnos con un solo modelo, con una sola, como ese árbol que les puse al principio, no nos aferremos a un único pedacito de raíz, andemos por todos los lados. Y yo pienso que sí, que de repente a veces hay que ser conductistas, pero también podemos ser humanistas y hacer otras cosas y permitir desde la experiencia del estudiantado y abrir espacios empáticos, pero otras veces necesitaremos hacer otras cosas. Bien, ahí se los dejo para que le den vueltas y vueltas y vueltas de todo para la tarea y para sus propias prácticas. Son las 6:23, Dios mío, y nos faltan 2, pero ya casi. Porque este primero, el del conductismo, era súper importante para entender todo lo demás. Hablemos de la teoría crítica. Si ya el paradigma representó una ruptura, ¿verdad? Lo es aún más, así se voló la teoría crítica, que se presenta como alternativa a los enfoques convencionales de la ciencia. La teoría crítica no solo busca entender el mundo, que es lo que buscó los dos anteriores, sino transformar el mundo. Ahí viene la palabra clave. Recuerdan
otra vez que Augusto Comte dijo que la verdad está dada y que nos basta con la observación como paso inicial para descubrir la realidad. Pues los teóricos del humanismo, del enfoque crítico, dicen que no es la observación, es la reflexión. La reflexión es la categoría que nos lleva a crear conocimiento. No es viendo, sino es reflexionando. Ven como ahí hay verdaderamente otra ruptura. Estas ideas nacen, vamos a pasar aquí, voy a enseñarles un viejillo de estos dos. Esto supongo que lo conocen. Y el otro, este señor aquí tan elegante, es Immanuel Kant, que en su famoso libro, Crítica de la Razón Pura, que lo ven ahí con su librito, afirma que no se trata de ver, de tocar lo que nos da el conocimiento, sino el proceso de la razón. Es decir, ay Dios mío, no se cuestiona sobre los objetos, sino sobre los límites de ese objeto, sus condiciones, el nivel en que la razón puede acercarse a esos objetos. Perdón un momento. Después de la gran revolución epistemológica que significó que Kant nos llegue y nos diga, vea, no basta con ver, pensemos sobre lo que estamos viendo, aparece el señor barbudo que está aquí, que es Karl Marx, ¿verdad? El marxismo es un esfuerzo intelectual por explicar el devenir de la sociedad, tomando como punto de partida el materialismo y los distintos modos de producción. Entonces, desde este esfuerzo que él plasma en este famoso libro que se llama El Capital, dice que lo que necesitamos es transformar el orden social. Él lo que hace es evaluar las condiciones de validez de la, digamos, de la razón económica de su época, de este industrialismo terrible para los trabajadores, y entonces él empieza a denunciar y a cuestionar esas realidades, esa desigualdad, la explotación de la clase, de una clase de la burguesía sobre el proletariado, la enajenación de ese proletariado, el dominio ideológico que establece la burguesía desde el capitalismo. Bueno, entonces, todo esto que está surgiendo a final del siglo XIX en contraposición, bueno, si se hubieran encontrado, yo creo que Marx agarra de los pelos a Comte y los revuelca y se agarran y se pelean, porque era completamente diferente. Entonces, todo esto se materializa en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, porque en 1923, precisamente en Alemania, y todo esto nace como respuesta a las condiciones que estaba viviendo Europa en ese momento. Acuérdense que después de 1923, hemos tenido hace poco el fin la Revolución Rusa, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y especialmente para Alemania, si lo recuerdan, quedó bueno, un colapso económico, político y social que permitió que un tipejo como Adolfo Hitler llegara al poder. ¿Por qué? Por esa destrucción político, social y económica en la que quedó Alemania después de la Primera Guerra. Entonces, y además en esa Europa aparecen las esperanzas del comunismo, que en ese momento era una esperanza, ¿verdad?, de una sociedad mejor y más equitativa. Entonces, en ese contexto aparecen estos viejillos que estamos viendo acá. Son más, pero aquí les estoy nombrando tal vez a los más conocidos. Max Horkheimer, Teodoro Adorno, que es muy conocido aquí en América Latina, y Jürgen Habermas. Los planteamientos, y ahí los vemos con sus libros, sus planteamientos emergen como alternativa crítica a la ciencia burguesa positiva, marcada por ese pensamiento científico, técnico y pragmático. Frente a los valores de la imparcialidad, la neutralidad, la exactitud, ¿verdad?, de esa teoría conductista, la teoría crítica se opone, o más bien sostiene, una verdad multiforme. No hay una única verdad, hay una verdad multiforme, pluridimensional. No es una verdad unívoca, sino que es una verdad que escapa en la propia dimensión social
al intento de aprehensión establecido por esa sociedad burguesa. Desde esta escuela de Frankfurt se plantea un tipo de conocimiento cuyo valor de verdad va a depender de la relación que tiene con la praxis, con el hacer. La pretensión es la de poner la teoría al servicio del cambio social. Ok, ahora, entonces, para ir adelantando, pero es que ya me dio en la garganta un algo. Entonces, voy a adelantar. ¿Cuáles son las derivaciones educativas de la teoría crítica? Estas dos. La teoría crítica de la educación, que son reflexiones y razonamientos teóricos detectivos para entender, comprender y explicar los distintos aspectos de la educación como fenómeno social. Esto es lo que salió del Instituto de Frankfurt. Y después está la pedagogía crítica, que no es lo mismo. Es un trabajo educativo basado en el diálogo que permite a los individuos tomar conciencia de sus condiciones de opresión para iniciar la construcción de una nueva realidad donde no exista la dominación y la desigualdad. Ya quisiéramos, pero bueno, eso es lo que dice. No son iguales, mientras la primera, la crítica, tiene un enfoque más bien académico, más científico. La crítica tiene un carácter, esta pedagogía crítica o la pedagogía de la liberación, que es como aquí le conocemos, tiene más bien, se enfoca en realizar un trabajo educativo basado en el diálogo, que le permita a los individuos tomar conciencia de las, bueno, eso ya se lo dije, entonces, hay quienes dicen que el primero y el más importante teórico de la pedagogía crítica es Pablo Freire, quien vemos acá, que murió en 1997. Aunque es muy importante contarles que él mismo nunca se calificó como pedagogo crítico. De hecho, en sus principales obras, que tiene cualquier cantidad de libros, nunca utiliza el concepto de pedagogía crítica. Pero se le considera un pedagogo crítico no por definir y aplicar algo que tenga como nombre pedagogía crítica, sino por desarrollar una tendencia educativa que se basa principalmente en la práctica y en el cuestionamiento de la realidad social capitalista, como nos decía Marx, en la cual que esta desigualdad social funda esta desigualdad de clase y estas opresiones. Entonces, contrario al positivismo y el conductismo, la escuela crítica no se ocupa de la conducta del estudiante. Tampoco le interesa el desarrollo de la personalidad, como lo querían los humanistas, ya que en ambos casos lo que interesa es el sistema de valores individuales. No. El eje de la pedagogía crítica, mientras vemos a Pablo Freire en un aula, un chiquitico, es la concepción de la educación como praxis para alcanzar la emancipación de las clases oprimidas por medio de una concientización que se logra realizando un cuestionamiento de esas realidades sociales que nos toca vivir. ¿A qué se refiere Pablo Freire por emancipación? La emancipación es como esa autoliberación que debe ser política, pero también social, para capacitar al estudiantado a distanciarse definitivamente de las formas burguesas de autoridad y ensayar nuevos modelos sociales que correspondan a sus necesidades, no a las necesidades de la burguesía ni del capitalismo. La educación emancipadora de Pablo Freire trata de reducir la determinación externa a favor de la autodeterminación. No nos dice los demás cómo tenemos que ser, sino que nosotros, como pueblo, decidimos hacia dónde nos construimos y vamos. Ello no implica el desarrollo de una conciencia crítica, ello implica el desarrollo de una conciencia crítica y una fuerte individualidad. ¿Ok? Ustedes dirán, qué bonito, la transformación social, pero ¿cómo diablos hago esto en la clase? ¿Cómo lo consiguen con el MEP? Y precisamente lo que estábamos hablando, temarios abultados y una necesidad de cumplir con unas estructuras educativas de las que
estamos como en camisa de fuerza, como se dice, no podemos salirnos, o podemos, no sé. Entonces, precisamente por ahí andan las críticas al enfoque crítico, ¿verdad? Cuando lo crítico es criticado. Entonces, aquí les pongo algunas preguntas incómodas. La primera crítica está relacionada con el concepto de emancipación que acabo de mencionarles. Porque Jürgen Habermas dice que la emancipación es una independencia de nosotros como individuos con respecto al mundo exterior, una ruptura de nosotros con el entorno. ¿Y cuál es el problema? Que en realidad eso no es posible. Esta noción, desde la ciencia social, no es posible esta noción de ruptura. De hecho, Pierre Bourdieu nos ha señalado que lo individual, tal como lo social, no es, o más bien que lo individual no es una oposición a lo social, sino todo lo contrario. Lo individual es una de las formas de la existencia de lo social, porque la sociedad deposita en las conciencias individuales distintas formas de ser, de pensar y de hacer las cosas. Ok, voy a seguir. La otra crítica tiene que ver con el concepto de democratización. Ay, perdón por esa tos tan fea. Hay una idea muy persistente de la pedagogía crítica, de la teoría crítica, sobre el tema de democratizar la escuela, democratizar los procesos educativos. Eso suena muy bonito. ¿Cuál es el problema? Que la idea de democracia nunca queda claro cuando uno lee a estos autores. No se define qué tipo de democracia se está hablando, cuáles son los procesos democráticos para alcanzar esa democracia, ¿verdad? Entonces, desde esa nebulosa sobre el concepto de democracia, casi que cualquier forma de decisión colectiva puede considerarse democrática. Entonces, y por otro lado, hay quienes creen que la democracia es una invención liberal. Y por liberal me refiero, el liberalismo está ligado también al positivismo. Entonces, el liberalismo es la ideología política del sistema capitalista. Y entonces, ¿cómo pueden los críticos hablar de democracia cuando la democracia es un sustento del capitalismo? Entonces, ¿cómo una corriente que tiene una orientación marxista puede llevar a idealizar un concepto como democracia? Yo les cuento las críticas, ¿verdad? La tercera crítica, eso ya se los dije, es la que considera que el pensamiento crítico y educación crítica funcionan como un funcionalismo inverso. ¿A qué diablos es esto? Vean que el pensamiento crítico lo que busca es que las personas sean educadas para funcionar, para transformar. ¿Se acuerdan que usé esa palabra? Pero para transformar, ¿para qué? Para funcionar en otro sistema, para funcionar para otros fines, unos fines que se consideran más nobles, más importantes que estos de que están acá. Y al final, si nosotros estamos diciéndole, transformémonos de esto a esto, puede ser que la pedagogía crítica, o más bien que la teoría crítica también esté ideologizándonos. Hay como una violencia simbólica en exigirnos pasar de aquí para acá. Yo no sé si eso se entiende, funcionalismo inverso. Y por último, la cuarta crítica que se deriva de la anterior es que el pensamiento crítico y la educación crítica corren el riesgo de convertirse en una especie de dogmatismo. ¿Qué es dogmático? Algo que es irreflexivo, toma las realidades por dadas. Entonces, si la teoría crítica no se cuestiona a sí misma, está siendo dogmática. Entonces, desde toda esta explicación, que ciertamente he tenido que hacer más rápido por el asunto de tiempo, la pregunta que yo les dejo es si un profesor, al final de cuentas, desde todos estos principios, puede ser neutral en un país con tantas desigualdades sociales, o
el silencio de un profesor que no habla de todas estas cosas es una forma de tomar posición para uno u otro lado. Y puede un profesor, tal vez se los dejo ahí para que lo piensen, puede un profesor tomar posición ideológica hacia uno u otro lado. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Podemos ser neutrales? Puse la pregunta. Aquí está. ¿La educación es neutral? ¿Piensan que la educación puede ser neutral? ¿Podemos las personas docentes plantarnos yo misma aquí frente a ustedes? ¿Creen que estoy siendo neutral o que me permea ya de por sí mis propias posturas políticas, ideológicas, epistemológicas? Yo, bueno, en mi posición creo que sí se puede ser neutral. No hay necesidad de, digamos, venir un educador a decir, ah, bueno, es que hablemos de política, ay, vea, voten por, qué sé yo, tal partido No, pero o es tengo que tal ideología. lo estás llevando como mucho, muy allá. Pero es que, ¿qué tal si se le... No lo va a decir, una persona docente tiene razón, no podría llegar a pararse y decirle, chiquillos, ahora que salgan de quinto año, vayan y voten por tal partido. Eso no lo tiene que hacer. Pero puede ser eso tenés razón, pero la pregunta es un poquito más para adentro. ¿Puede una persona docente, pueden ustedes como docentes, como futuras docentes, desprenderse de todas sus creencias? No sé, si son católicas, si son cristianas, si son de liberación, si son del Frente Amplio, si creen en el conductismo, si creen en el humanismo, si creen en Karl Marx, o si piensan que Karl Marx es una porquería, si creen que lo que está haciendo, lo que hizo Lenin estuvo bien o mal, etcétera. Lo que sea, lo que crean, si les gusta el color morado, les gusta el color rosado, si creen que el género es algo líquido como estamos manejándolo ahora, o si creen que el hombre nació hombre, la mujer mujer, etcétera, todo lo que ustedes se pueden imaginar que conforma nuestra composición social, podemos plantarnos frente a un aula y decir, yo no soy nada de esto, voy a dar una clase neutral. ¿Podemos o no podemos? Yo digo que sí, se Yo digo, debería. Bueno, es mi pensamiento. No sé. ¿Y por qué debería? Por lo mismo, porque digamos, bueno, hay estudiantes, que yo pienso que como uno como educador no puede llegar y ya y decir, por ejemplo, imponer lo que soy yo, digamos, Pero es que ya nadie sea está hablando política, de religión. imponer, es que volvemos a lo No, mismo. digamos, pero digamos, yo tengo que ser neutral para enseñar, no dejarme llevar por, como dice usted, mi color favorito o pensamiento, ¿me entiende? Diferente. Porque ¿Alguien? tendré alumnos que también se pueden molestar o, Ok. bueno, no sé, pero la educación para mí debe ser así, ¿Alguien neutral. piensa diferente? yo pienso que no se puede. Ujú. Yo pienso que no se puede ser completamente neutral. Yo Yo también. pienso, Ay, yo ¿quién es pienso ese que, hombre que me habla ahí? Hay un compañero. ¡Qué emoción! Gerson, hasta ahorita me puse a hablar. Bueno, yo Gracias. creo que la educación no es neutral. Ningún profesor 100% es neutral. Siempre va a haber en alguna ocasión, tal vez algún, ¿cómo decirlo? Bueno, no tengo la palabra en este momento, pero siento realmente que no. Ni la educación es neutral, ni mucho menos el docente es neutral. Parece lo que yo creo, la verdad. Tal vez se puede disimular así, o sea, no hablar directamente de algo, pero bueno, yo pongo una experiencia, yo personalmente, yo tuve muchos profesores que nos hablaron desde una posición clara, entonces sí puedo decir que no es neutral. Por lo menos, si se intenta, no lo creo. Voy a permitirme permítame cerrar esta presentación un momentito. Ya casi terminamos. Voy a permitirme devolverme aquí, a esta imagen.
En ciencias sociales, el sujeto cognoscente no, y con mayúscula, puede liberarse de su subjetividad. La neutralidad no existe. Tal vez la neutralidad política de un país sí, disque, pero la neutralidad no existe. Nos vamos al aula con todas nuestras creencias, desde las más sublimes hasta las más mundanas, y permea nuestras prácticas. Y eso es precisamente lo que le critican al enfoque crítico, porque todo el enfoque crítico llega y dice, no, somos los críticos, vamos a reconstruir la sociedad desde esta sociedad. Déjenme ir ahí otra vez en la imagen de Marx. Ya le llego. Esta sociedad de desigualdad, de humillación, de inequidad, pero resulta que al final nos sigue imponiendo una forma de pensamiento, una forma de democracia, una forma de participación. Entonces, al final, lo que nos está demostrando los críticos es que no podemos ser neutrales, por más que querramos. Vuelvo a decirlos, esto no se trata de ir a imponer ideas, precisamente de qué he venido hablando todo el rato, de llevar al estudiantado a repensar a por qué queremos que deje de memorizar, para que cuando un profesor se le plante y le diga, es que Saprissa es el mejor equipo del mundo, el estudiantado le puede decir, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque es un estudiante que reflexiona. Estoy poniendo el ejemplo de Saprissa como lo más mundano, y eso llévelo a todas las categorías y a todos los temas que tenemos que aprender. ¿Ok? Y entonces, y ahora sí, para terminar, déjenme pasar de aquí. Vamos al último. Y con eso terminamos. Hablemos del postmodernismo. Tal y como lo explico en el material, el pensamiento postmoderno, que es este momento que nosotros estamos viviendo, nosotros no vivimos en la época moderna, por si acaso. De hecho, ahí se los pongo, creo que en un material. Hay quienes dicen que vivimos en el postmodernismo. Se surge como reacción a la ilustración del siglo XVIII, a la filosofía que cree que en la razón absoluta, ¿se acuerdan quiénes creían en la razón absoluta y en el sentido único de la historia? Sí, Kant fue el filósofo de la modernidad y de la teoría crítica, ahora lo es este otro señor, Friedrich Nietzsche, así se pronuncia más o menos el nombre. Es principalmente en su obra, que es este librito que vemos aquí, La Gaya Ciencia, en la que sentencia el fallecimiento de la modernidad y nos dice, ¿cómo nos dice que ha muerto? Porque Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir que Nietzsche era un gran ateo y un impío y está infierno, pudriéndose en los infiernos? Bueno, eso no lo sé, pero no está metiéndose con la fe, sino que lo que nos dice es que no hay, en la posmodernidad, no hay absolutos. Si no hay absoluto, por lo tanto, no hay verdades absolutas. O si se quiere, Dios, que es para los que creemos en Dios la verdad absoluta. Como la metáfora axiológica de lo que es absoluto y lo que es la verdad. Nos encontramos en términos absolutos, sin nada y sin nadie. Esto es lo que les estoy diciendo acá, es el origen del nihilismo, que es un principio, ojo, religioso, político, social, que no cree en la existencia de los valores ni la necesidad, por ejemplo, de los valores. Y ante la nada, como nos encontramos sin nada, porque no hay nada absoluto, ¿qué tenemos que hacer las personas? Volver a crear el mundo. De ahí es que se diga que el postmodernismo es la filosofía de la deconstrucción, es el nuevo superhombre, a que así le llaman, que desprecia la razón y las grandes verdades porque es capaz de enfrentarse a la realidad sin la ayuda
de mitos ni de falsos fundamentos. La posmodernidad implica grandes repercusiones entonces en el terreno de la ética, porque no existen imperativos categóricos. De ahí hay que un montón de chiquillos que dicen, soy un terian, soy un perro, y el mundo lo tiene que aceptar, para empezar por ahí, para empezar por un ejemplo que acaba de pasar en estos meses. ¿Por qué? Porque no hay nada absoluto, ya ni siquiera lo humano es absoluto, y yo me puedo sentir, identificar como un perro, como un gato, como, no sé, como tantas cosas. Tengo 56 años y me identifico como un bebé y me pongo pañales. Me identifico como un árbol, me quiero casar con una inteligencia artificial, me voy a matar porque la inteligencia artificial me dijo que me matara, porque no hay absolutos. Entonces, incluso las verdades científicas se están relativizando. Por ejemplo, la naturaleza, que había sido el objeto de aplicación de la ciencia, acepta de repente otras explicaciones, la mítica, la artística, la funcional, que tiene una validez que puede ser tan idéntica o pareja como una explicación matemática. En la posmodernidad, ciencia y mito, por ejemplo, no se oponen. Ambas cosas son igualmente válidas si sirven a los intereses de esa deconstrucción de ese nuevo ser humano. Por eso es que le puse esta imagen. Es un hombre que se desprende de todo lo que era para deconstruirse totalmente nuevo. Es una versión, a ver si nos entendemos en términos ricos, de por mí, todo me vale, todo es relativo, ¿qué me importa? No voto, no me interesa, etc. Entonces, en esta posmodernidad, si ustedes no son así, no hay problema, pero es una generalidad que se entiende. En la posmodernidad, el sujeto ha perdido la fe en la idea del progreso que existió hasta mediados del siglo XX. Las enormes diferencias sociales, las enfermedades, los fracasos de las diferentes utopías políticas que las estamos viendo, nosotros los estamos viendo, nosotros vimos en vivo y en directo como Hugo Chávez, no, el otro, a Maduro, se lo llevaron así, con las manitas así, caminando así, esposado para una cárcel en Estados Unidos, o no lo vieron. Eso es el fin de una utopía, sobre el significado de ese socialismo latinoamericano, o lo estamos viendo en una pobre Cuba que no tiene hoy ni qué comer. Lo estamos viendo. Y todo eso ha generado cansancio y desconfianza. En ese contexto, la historia y también las ciencias tienen que reconocer la debilidad de esos megadiscursos a medida que cada vez son sometidos a constante crítica y a procesos de reescritura, inclusive de la historia, para entenderla de otros puntos. Entonces, los grandes metarrelatos de la modernidad comienzan a ser cuestionados también en este posmodernismo que vivimos. Entonces, dentro de eso, ¿sabe qué le pasa a la educación? Aquí estamos comiéndonos vivo la educación hace rato. Los tradicionales cimientos sobre los que se edificaron las escuelas, la verdad, la razón, el conocimiento, el esfuerzo, la disciplina, la preparación para la vida y la inserción en la vida profesional, se están tambaleando. Resulta que pareciera que la educación ya no es solo eso, ni debería servir solo para eso. Se va agrandando en la escuela el descontento por esa rigidez. Yo lo tengo, y aquí se los digo sin nada de neutralidad. Esas rigideces del sistema educativo costarricense se ven, están siendo o las estamos cada vez más cuestionando. Ese trabajo, esa urgencia de trabajar solo a nivel individual, y esto es mío y no quiero trabajar con nadie, lo estamos cuestionando. La competición, esto yo lo hablaba en otro espacio de otra cuestión, porque hay un tema que a mí me apasiona mucho, que es la del juego como estrategia didáctica. Y hablábamos, por ejemplo, de este juego, ay, se me acaba de olvidar la palabra, pero no importa. ¿Por qué se me olvidó la palabra?
ahorita me acuerdo, pero este juego por competencia, que me lleva a un estado así, tengo que competir y no soy el mejor y no pude, ay, ¿cómo se llama? Cuando usamos, ay, chica, ya no me puedo acordar, pero bueno, no importa, no importa. Esta competición todo el tiempo, cada vez es más cuestionada. El descrédito que recibe la cooperación, la insatisfacción institucional que tienen nuestros estudiantes, o me dicen que es mentira, que todos andan muy contentos y se portan súper bien en las aulas y que no llegan papás a pegar gritos a uno, o el cultivo también, ojo, de unas prácticas desde la mediocridad. Eso es el símbolo, reflejo y síntoma de un malestar apremiante. Ese estado de incertidumbre se traslada mediante el mantenimiento de un sistema poderoso en sus formas, disciplina, autocontrol, normas, examen, adoctrinamiento y casi obsoleto en lo que respecta a la inculcación de algunos de los contenidos e ideales y fines que no preparan para un proceso adaptativo ni optimizador de los recursos. Entonces, si la persona se deconstruye, la escuela también lo tiene que hacer, repensando las funciones de esa escuela, las funciones de la educación en una cultura global y postmoderna. Necesitamos eso que está aquí, un lenguaje que defienda la educación, no como servidora de un Estado, cualquiera que le llamen, liberal, comunista, socialista, capitalista, no me importa cómo le llamen, pero que no sea una educación servidora de ese Estado, ni de una ideología cultural autoritaria, sino como lugar de una esfera contrapública donde el estudiantado pueda ser educado para aprender el modo de preguntar y romper las formas públicas existentes de cállese y asienta. Y también necesitamos y esa escuela, la presión recae sobre nosotros, las personas docentes, porque nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos, a construir una ética individual diferente y sobre todo una ética social distinta que promueva una cultura alternativa de la solidaridad. Entonces ustedes me preguntan a mí, profesora, ¿yo puede ser neutral? No. No, no seamos neutrales, seamos esta escuela que necesitamos. Tomemos posición, agarremos lo mejor de todos y hagamos prácticas educativas que lleven a esa reconstrucción. Entonces, respondiendo a la pregunta de Nietzsche, Dios ha muerto como metáfora de las verdades absolutas. En una clase de estudios sociales, si todo vale y cada uno tiene su propia verdad, ¿cómo podemos construir una identidad nacional o una ética ciudadana común? No espero respuestas ahora, espero que eso se lo planteen ya no solo en la primera actividad que tienen que entregar, no sé cuándo, pero sino que se lo lleven ustedes para su realidad, para sus prácticas, para su interrogación interna, porque ustedes van a ir a dar clases en este mundo que les acabo de describir. Ese es, déjenme volver para explicarles la idea que tengo. Aquí, ¿qué tipo de profesores quiero ser frente a una sociedad que nos dice que no hay futuro, que no hay absolutos y y que los metarrelatos de la historia ya no funcionan? Ok, entonces, paso a este otro tema. ¿Qué les digo aquí? Ya. No sé, voy a seguir porque faltan 2 minutos para las 7. Entonces, ¿qué es la tarea? Van a hacer un cuadro comparativo con esto. Para hacerlo van a seguir estas etapas. Entonces, en la primera van a hacer un objetivo. El objetivo tiene que estar redactado en términos de lo que se quiere lograr con esto. Y 4 indicadores que los ven acá, que servirán de guía para descargar la información o buscar la información de todo esto, que es de los 4 principios postulados epistemológicos que hemos visto. Entonces, ya después hicieron eso, la preparación, y luego van a ir a la fase de investigación, donde recaban esa información que dé respuesta a cada uno de los indicadores. Por ejemplo, voy a decir un indicador ahí, cualquiera. La concepción de ser humano que tiene este y este.
¿Cómo concibe la educación? Así, así, así y así. Y entonces, cuando ya tienen este cuadro listo, se van a la fase de contraste, donde encuentran un punto de encuentran puntos de convergencia y divergencia entre todos ellos. Y para eso van a hacer la guía de viajes de enfoques. ¿Qué son esas? Estas, que son unas rutas de viaje que van a construir entre paisajes. Ustedes que están aquí, sé que me lo van a hacer tan bonito y van a aprovechar estos nombres tan bonitos que a mí se me ocurrieron. Entonces, en la primera, para aprovecharlas para seguir la metáfora, para explicar esto que está aquí. El valle que compartimos y la montaña que nos separa, van a comparar el enfoque positivista con todos los demás. Desde el positivismo, ¿verdad? La otra, la vertiente que nos une, vea que todo, porque son puntos de encuentro y divergencia. El río que nos aleja, la comparación entre el humanista con todos los demás. La llanura donde coincidimos y la frontera que nos aparta, el crítico con todos los demás y la ribera fin y el acantilado opositor es entre el posmodernismo con todo lo demás. Y ustedes dicen, pero aquí ya pega con este aquí. No pegan, porque esta es la postura positivista y cómo qué nos encuentra y qué nos separa con esto. Pero aquí es desde la perspectiva humanista, qué nos encuentra y qué nos separa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, con eso dicho, nuestra próxima tutoría sería el 2 de junio, si Dios lo permite. Voy a ir no sé si hay preguntas, porque hace ratos que no los veo. Acá estamos. No sé si hay consultas específicas. Profe, sería el 2 de julio, no de junio. Ay, sí, perdón, sí, me equivoqué yo, tienes razón. Gracias. Entonces, vean, permítanme dejar de grabar. Muy bien.